Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos, buenos días. Los extrañaba mucho. Cerremos nuestros ojos. Necesito que oremos para conectar nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias, te damos profundas gracias, Padre, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios de amor y porque eres un Dios presente. Eres un Dios que está, eres un Dios que no se aparta, eres un Dios que se manifiesta, eres un Dios que está pendiente. Gracias por fijarte en nosotros, que a veces no somos más que seres insignificantes en el universo, pero has tenido a bien salvarnos y salvar, Señor, nuestra eternidad por medio de tu muerte, Señor Jesús. Conecta nuestro corazón, conecta nuestra alma, conecta nuestro intelecto a recibir lo que tú quieres darnos hoy, porque tu palabra es eterna y no regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén. Antes de avanzar con el mensaje, yo quiero hacer el anuncio importante. Este sábado tenemos una actividad de jóvenes muy importante. Padres de familia, levanten su mano los padres de familia. Los voy a comprometer, por favor, manden a sus muchachos este sábado. Hoy es el día que por favor les pedimos se confirmen, y quienes puedan pagar, paguen, porque usted sabe que tenemos que cubrir mínimos. Entonces queremos que la actividad no falte a nadie. Usted como padre de familia lo entenderá, que a veces quiere que todos sus muchachos, sus niños estén en la mesa, que no falte ninguno. Lo mismo pasa cuando hacemos trabajo ministerial, no queremos que falte nadie. Entonces hoy vamos a acercarnos ahí un poquito incisivamente, insistentemente, para que se comprometa con nosotros a que sus muchachos van a estar el sábado antes de las 7:30 para poder salir a una actividad muy especial de convivencia, porque nosotros en el ministerio damos palabra, tenemos reuniones espirituales, pero también es necesario que tengamos convivencia. Va a haber mucha comida, van a haber muchos yucos y tenemos ahí un experto que nos va a ayudar en ese tema. Entonces lleven hambre, porque es lo que menos va a ser problema ya. Amén. Hoy es una mañana fría, ¿no? Y un poquito nublada. Un buen momento, como todos los días, para recibir un mensaje de esperanza. Repita conmigo, ya me está gustando esa costumbre y ya entiendo por qué lo hacen los pastores, ¿verdad? Repita conmigo. El Señor libra de la cautividad. Ese es el punto incisivo que hoy quiero que usted se lleve conmigo. El título de la palabra que el Señor a bien ha tenido darnos hoy es la palabra como rocío. La palabra como rocío. Y nuestro versículo base, pongámonos de pie por favor, Isaías 55, 10, 11. Voy a leer la versión, la nueva versión internacional. Pongamos mucha atención y tratemos de entender el punto importante de cada pasaje. Dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla el que siembra y pan el que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Un aplauso a la palabra del Señor, por favor. Celebremos la palabra del Señor. Puede volver a su lugar, le agradezco mucho. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la profecía más importante? Es la base fundamental. Vivimos en un mundo bastante extraño, en un mundo cristiano, evangélico, bastante extraño. En el mundo de la declaración positiva, en el que si lo dices a lo mejor te sucede, en el que si lo deseas mucho, entonces Dios se ve forzado a cumplírtelo porque ya creíste mucho, ya cubriste la cuota. Y en medio de ese mundo yo creo que hay una doble intención del diablo. Cuando vivimos de positivismos, cuando vivimos de falsas sensaciones
de prosperidad, yo creo que el diablo tiene dos objetivos. El primer objetivo es dejar de lado cosas importantes, como el compromiso ante Dios, como la dedicación de mi vida ante Dios, porque el evangelio se reduce a una simple lista de deseos. Pero también creo que hay un segundo objetivo con que el diablo provoque ese tipo de actitudes en muchos de los contextos en los que vivimos. El segundo objetivo es que cuando nosotros escuchemos palabra de esperanza, nos cause cierta indiferencia y nos cause cierta desconfianza. ¿Se comprende? Entonces tenemos que medir con una manera muy madura. Mi amado hermano, la iglesia del mundo está urgida de cristianos maduros. La iglesia está urgida de cristianos que tienen una madurez espiritual base muy fuerte. Mi amado hermano, no va a ser la falta de acceso a la iglesia la que va a provocar que muchos caigan en los tiempos postreros. Va a ser la falta de madurez en el corazón de cada cristiano. Entonces es importante que usted escuche y comprenda la palabra de Dios. Hay cosas que usted no puede ignorar. Hay cosas que usted no puede ignorar. Y hay palabras de Dios que no puede ignorar. Hay cosas básicas del evangelio que usted no puede ignorar. Porque mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y nosotros somos una iglesia que creemos que el Espíritu Santo es real, que se derrama. Le cuento, hay lugares donde no lo creen. Creemos que los 5 ministerios están activos. Y le cuento, hay cristianos e iglesias que no lo creen. Creemos que los dones espirituales están activos. Y le cuento, hay cristianos e iglesias que no lo creen. Pero ¿sabe cuál puede ser una de las ventajas que iglesias que no creen en este mover pentecostal tienen sobre nosotros que sí lo creemos? Que ellos priorizan el conocimiento profundo de la palabra de Dios, a veces mal manejado, pero nosotros no lo hacemos muchas veces. ¿Sí me comprende? Esta es una autocrítica, no se preocupe, no regaño, yo me estoy criticando a mí mismo, porque yo soy iglesia y ustedes iglesia, ¿se comprende? Entonces, ¿qué es el punto que debemos nosotros apuntalar como cristianos? Mi amado hermano, primero es la palabra de Dios y luego por encima todas las emociones. No al revés. Porque si ponemos la palabra de Dios fundamentada en emociones, la palabra de Dios en nosotros se va a caer. Pero si es al revés, las emociones que sintamos, sean las que sean, tendrán un valor espiritual. Levante su mano si me estoy explicando. ¿Sí me comprende? No estoy diciendo que sentir está mal, estoy diciendo que debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos así, entonces nosotros sabremos que lo que sentimos está alineado con Cristo. Y no hay cosa más importante que todo lo que sea de nuestra vida esté conectado directamente con Cristo. Yo quiero hablar hoy de un tema bíblico que es poco estudiado porque es un tema histórico y a veces la historia nos aburre un poquito. Es la verdad. Pero vamos a hablar de la cautividad de Israel. ¿Ha escuchado o leído algo de esto? Respóndase, mi amado hermano. Y si no, pues tiene hoy, la tarde de hoy y de mañana para ponerse al día. Pongámonos al día de la palabra de Dios. La cautividad de Egipto, la cautividad de Asiria, la cautividad de Babilonia. 3 imperios grandes. Se recuerdan que Israel estuvo de esclavo en Egipto durante muchos años, ¿verdad? Después que salieron de Egipto por medio de Moisés y luego Josué, tuvieron muchos años en donde vivieron en la tierra prometida. Sin embargo, sus malas actitudes, su mal actuar de los israelitas trajo una época terrible para Israel y provocó el exilio, provocó la cautividad, provocó la deportación. ¿A qué se refiere eso? Que imperios enormes tomaron a los israelitas primero y a los judíos de Israel después y se los llevaron cautivos a sus imperios. Muchos de ellos a vivir en esclavitud y muchos otros
a vivir conectados en la cultura, pero no era su patria, no era su país. ¿Se comprende? Siguiente, por favor. Hablemos de hitos importantes de la cautividad de Judá. Vamos a centrarnos hoy en la cautividad de Judá. Y eso es lo primero que usted debe saber. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Alguien dígame, no tenga pena, no es examen, quiero que vayamos ubicándonos en la historia. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿El segundo? David. ¿El tercero? Y luego ahí hay un problema. El hijo de Salomón, Roboam, fue peor que su padre. Y entonces vino un profeta y de parte de Dios dividió a Israel en dos. El reino del norte, que se llamó Israel y su capital era Samaria, y el reino del sur, que se llamó Judá y su capital fue Jerusalén. 2 tribus contra 10 tribus, y empezó la división. De esa división tenemos a un Israel, reino del norte, que tuvo 20 reyes que hicieron todo mal. Y habían luchas políticas bien graves ahí. La capital de todo Israel era Jerusalén. Y una vez al año todos los israelitas y los judíos debían ir a Jerusalén a presentarse y adorar y presentar sacrificio. ¿Saben qué hizo uno de los reyes? Para que la gente no se fuera al reino del sur, que no era su reino, y se quedaran o le hicieran golpe de estado. En Samaria puso un templo, imitando el templo de Jerusalén. Y permitió que se pusieran diferentes templos de dioses. Por una cuestión política, corrompió la religión de Israel. A mí me suena conocido el tema, no sé si ustedes. Vivimos en un mundo que está provocando tal cuestión: división. Ese es el mundo real en el que vivimos. Y entonces viene la cautividad. ¿Saben qué es lo triste de este tema, mi amado hermano? Que Moisés ni siquiera habían entrado a la tierra prometida y ya les había advertido: si se portan mal, van a volver a ser cautivos. ¿Se comprende? En Deuteronomio 20 y 30 Moisés dice: si ustedes hacen las cosas mal, les cuento, se van a ir cautivos. Se los van a llevar de su casa, van a perder sus posesiones y van a ser siervos de otros. Ese es el primer punto que yo quiero apuntalar. Mi amado hermano, nosotros estamos en un mundo complejo, en un mundo anticristiano, en un mundo que no tiene nada de relación con el Señor. Judá, 110 años después que Asiria se llevó cautivos a los israelitas, Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Y estuvieron en Babilonia. Y ahí fue donde creció Daniel, por ejemplo. Pero ¿sabe cuál fue la profecía que dio Dios por medio del profeta Jeremías? Hagan casas, cásense acá, tengan familia, porque aquí van a estar buen tiempo. A nosotros nos toca que vivir en este mundo, pero no somos de este mundo. A nosotros nos toca levantarnos y trabajar, aunque nuestra eternidad está en el cielo. A nosotros nos toca que estudiar, emprender, esforzarnos, buscar alimentos, buscar el techo, porque aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y debemos impactar este mundo. Y Jeremías le profetizó cuando estaba Joacim, rey de Judá, y le dijo: ustedes serán llevados a Babilonia y déjense llevar por Babilonia, porque esto es de parte de Dios y es juicio de Dios. Vivir en este mundo a veces es un castigo, mi amado hermano, ¿sí o no? Vivir en este mundo a veces es un castigo, es la verdad. Tenemos que luchar diariamente contra la corriente. Tenemos que luchar diariamente contra la maldad. Tenemos que luchar constantemente contra la violencia, contra las injusticias sociales, contra la falta de empleo, con la economía destruida. A veces vivir en este mundo no es un placer, es una dificultad muy grande. E imagínense que venga un profeta y no diga: ustedes van a ser felices, sino que diga: ustedes van a sufrir en Babilonia.
pero trabajen duro y quédense en casa. Hagan casa, hagan familia, porque van a estar aquí buen tiempo. Esa es una profecía que no llama la atención. ¿Me estoy explicando? Levanta su mano si me estoy explicando. Muchas veces las profecías de Dios no suenan bonitas, no gustan. Siguiente, por favor. Dice: y adviértele a Joacim que así dice el Señor: tú quemaste aquel rollo, porque Jeremías escribió en un rollo la profecía, diciendo: ¿qué has escrito en él? Que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella toda persona y animal. Por eso así dice el Señor respecto a Joacim, rey de Judá: ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé, porque no me hicieron caso. Imagínense esa profecía. Imagínense que yo me pare a decirles una profecía, les aseguro que muchos de ustedes no la van a tomar, porque estamos acostumbrados que el Señor nos diga cosas altamente positivas. Pero ¿y qué tal si detrás del castigo está el amor de Dios? Pero ¿y qué tal si detrás de la llamada de atención está Dios? Pero ¿qué tal si detrás de la incomodidad, de las palabras fuertes que no nos gustan y de la corrección está Dios? ¿Qué tal? A lo mejor es una muestra de amor. A lo mejor es una muestra directa de amor de Dios. A lo mejor el Señor nos está diciendo: es que si no te demuestro que tú no puedes solo, sino que solo tienes que depender de mí, a lo mejor no haces caso y te pierdo. Y eso es real, mi amado hermano, es real. Esta semana se cumplieron, ya perdí la cuenta, más de 15 años tal vez de la muerte de un primo mío que tenía mi edad. Lo sufrí como no tenía idea. Se recuerda un corito viejo que cantábamos los que somos de la vieja escuela, que decía, ¿cómo decía? Perdón, se me fue. Tu misericordia es mejor que la vida. El hermano, el tío, se lo sabe, estoy seguro. Tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. No lo canto porque no me va a salir. Y ese corito lo tuve en mi mente toda mi niñez. Yo vengo de una iglesia de cartón con madera, en un barrio en donde afuera no había tragantes, donde no había banqueta, donde el lodo llegaba a 10 centímetros. Ahí crecí. Y ahí estaba el Señor. Y cuando murió mi primo, murió en un accidente fatídico, supimos que él tuvo 3 o 4 minutos de agonía. Y una persona que lo intentó auxiliar escuchó que decía: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el aliento de vida se fue. A los días, cuando fue el velorio, cuando fue el entierro, nos contaban que mi primo se estaba perdiendo, hijo de pastor, se estaba perdiendo y estaba dejando el evangelio y estaba tomando actitudes negativas. Y yo no quise estar en el velorio porque yo le huyo a los velorios. Yo estoy únicamente porque de veras a veces toca, pero de mi parte yo no voy a estar nunca en uno. Me acuerdo que no quise estar en el velorio porque iba a hablar mi tío que había muerto su hijo. Me levanté y me fui porque no quería ver esa escena tan difícil. Y mientras yo me sentaba, yo tenía en ese momento 18 años, volteo a ver la ventana, miro el cielo, esa noche oscura y triste, y me recuerdo de ese viejo canto que decía: tu misericordia es mejor que la vida. Y ahí lo entendí por primera vez, porque Dios prefirió llevarse a mi primo y que muriera y que lo sufriéramos y que lo lloráramos, pero no perderlo. Porque su misericordia es mejor que la vida. Mi amado hermano, hay dificultades y a veces Dios agarra el cincho, decía mi viejo pastor, que está en la gloria también.
Él era un hombre de campo, un hombre de campo, así, de campo, ¿no? Y él decía, una vez es que yo me porté mal y mi Dios me dio cincho, así decía él. A veces podemos hacer las cosas mal y Dios nos puede castigar. A veces no es el diablo, mi amado hermano. Es que ese es el tema. A veces no es Satanás. A veces Dios saca el cincho. Y esa es una muestra de misericordia que es mejor que nuestra propia vida. ¿Por qué cree usted que a veces padecemos enfermedad? Y a veces es el aguijón de la carne, como a Pablo. Porque su misericordia es mejor que la vida. No, hombre, que aguante un poco de dolor, que aguante un poco de hospital, que sufra en el hospital si es necesario, pero va a estar en mi gloria para siempre, mi hijo. Entonces, mi amado hermano, yo le pido por favor, como dijo el profeta, como dijo David, no aborrezca la llamada de atención y el cincho del papá, porque hay amor detrás. El día en que yo vea a alguien que no es corregido por Dios, ese día yo voy a tener mucho miedo, porque a lo mejor pasó toda su vida desviado de Dios y nunca se dio cuenta. Cuando Dios te corrige es la muestra más grande de decir, recordate que soy tu papá. No le diga no al castigo, porque aunque la palabra castigo suena fuerte, castigo suena más lindo que condenación. Y este es el castigo y el cincho que Dios sacó con los israelitas, la cautividad. Y les dio duro. Ellos celebraban aquella época del pan sin levadura, en donde Moisés sacó de Egipto a todos sus antepasados. Y ahora les tocaba que cantar esas canciones de recuerdo en tierra ajena. Y adivine cuántos años pasó cautivo Israel, el reino del sur, en Babilonia. 70 años. Niños nacieron, niños crecieron, niños se hicieron adultos, niños se hicieron ancianos y niños murieron y no conocieron nunca Jerusalén. ¿Sí me comprende, mi amado hermano? Y es aquí donde hay un salmo que cada vez que lo leo, a mí sin exagerar, sin poner dramatismo, sino poniendo un corazón espiritual, a mí me da mucha, toca mi corazón. Siguiente, por favor, Salmo 126, 1:6. Y ahora léalo bajo el contexto de la cautividad que le acabo de decir. Hay una alabanza muy conocida de Billy Bonster que es muy conocida con esta temática, que aquí la hemos cantado más de alguna ocasión. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y este era un canto de esperanza, porque aquí dice que los cautivos le decían a los israelitas que eran muy famosos por ser músicos. Y les decían: cántenme una de sus canciones de su tierra, por favor. ¿Y qué decían las canciones? Cuando nos sacaste de Egipto, Dios. Y ellos dicen que colgaron sus arpas en los árboles a la orilla de los ríos. Y ya no querían cantar canciones de Jehová en tierra de desconocidos. Y entonces ellos dicen, con un mensaje de esperanza, a pesar que estaba el cincho de Dios: cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, estaremos muy alegres. A lo mejor, mi amado hermano, te está cayendo cincho. Dios te está corrigiendo. A lo mejor te está dando donde duele, con la enfermedad, con la billetera,
con la autoconfianza. A lo mejor el Señor está destruyendo el machismo de muchos. A lo mejor el Señor está destruyendo el egocentrismo de muchos. A lo mejor está destruyendo la autosuficiencia de muchos. Y en medio de ese proceso difícil podemos cantar canciones del Señor en tierra de extraños, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad. El castigo es lo único que nos aparta de algo que yo he visto muchas veces en todos los años que llevo en el Evangelio. Gente que tienen el mismo problema y la misma mala actitud de hace 20 años la tienen hoy. Y si nosotros estamos con el Espíritu Santo que cambia, mi amado hermano, ¿por qué tenemos los mismos defectos de hace 20 años? Y entonces Dios saca el cincho, mi amado hermano. ¿Qué vamos a hacer si no hacemos caso? ¿Qué vamos a hacer? Y saben, a pesar que estoy hablando de tristeza, de dolores, de dificultades, la motivación de este mensaje es de esperanza. ¿Saben por qué? Porque David un día cometió un error, se sintió autosuficiente y dijo: yo tengo mi army, tengo mi armada, tengo mi ejército bien potente, quiero contar cuántos son, porque el número me va a hacer sentir bien especial. Y mandó a hacer un censo militar. Y el Señor, por medio de un profeta, le puso 3 opciones de castigo. ¿Querés el cincho café? ¿Querés el cincho blanco? ¿Querés el cincho de cuero? ¿Qué cincho querés? ¿Y saben qué dijo David? Señor, castígame tú, porque tú eres un Dios misericordioso y es mejor caer en tus manos que en las manos de los enemigos. Si el Señor a usted le está dando cincho, le aseguro que es mejor que el Señor le dé cincho a que usted quede, como dijo Jesús, tómenlos por publicanos y fariseos. ¿Sí me comprende? ¿Ya se dio cuenta que la mayoría de nuestros sufrimientos son por nuestra mala actitud? ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta que usted se mete un montón de problemas porque es bien chismoso? ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta de que usted se mete un montón de dificultades porque abrió la boca cuando no debía y donde nadie le invitó? ¿Ya se dio cuenta que usted se mete un montón de problemas porque no es capaz de controlar su temperamento? Y su temperamento es más grande que usted, pero Dios es más grande que su temperamento, con cincho incluido. Ya no vieron aménes. Sucede, mi amado hermano. No hay cosa más hermosa que depender de Cristo con todo y cinchazos. Se lo aseguro. ¿Por qué cree que Pablo padeció tanto a pesar de ser el siervo quizás más grande si lo medimos por alcance? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios conocía a Pablo y Pablo conocía a Pablo y sabía que si no tenía el aguijón de la carne, que no sabemos cuál es, quizás un problema de la vista, Pablo se podía subir a su antiguo carrito de religiosidad. Y hoy recordamos a Pablo como un siervo grande que no fue reconocido por sus pares en su época, pero en la eternidad Pablo marcó la historia para siempre, aunque le tocó el sufrimiento. ¿Saben por qué a veces Dios permite que nos castiguen? También lo hace para guardar nuestro nombre y reputación, ¿sabía? Porque un caído pierde todo, pierde su nombre, pierde su reputación, pierde todo. Pero un castigado, siervo de Dios, castigado por Dios y corregido por Dios, no pierde nada. Al contrario, gana. ¿Sí me comprende? Y a veces pensamos que lo estamos perdiendo todo al nosotros ser castigados por Dios. No, Dios está preservando su buen nombre al tomar la situación en sus manos y no en las manos de sus enemigos. ¿Se comprendió? Voy terminando. Siguiente, por favor, última diapositiva. ¿Se recuerda la diapositiva del principio? Por favor, regresemos a la primera. Disculpen, muchachos. La primera donde está el versículo, o sea, la segunda en el orden. Y él dijo que así como la lluvia que cae, la nieve que cae y moja la tierra y la germina y da pan al que come y semilla al que siembra, así es su palabra, que no va a regresar, no va a cumplir su ciclo el agua,
al regresar otra vez a la atmósfera sin haber dado fruto en el camino. Así es su palabra. Pero el contexto de esa palabra es, vayamos a la penúltima por favor, el último versículo. Los dos últimos versículos del Isaías 55. Ustedes, los israelitas, y cierra sus ojos, levanta sus manos. Ustedes, los israelitas, saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Cuando los montes y los cerros los vean, cantarán canciones muy alegres, y los árboles del campo aplaudirán. Crecerán pinos en lugar de espinos y arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios, y esto será muestra de su maravilloso poder. Póngase de pie, mi amado hermano. Estoy terminando. ¿Saben qué es lo maravilloso del castigo de Dios, de los hinchazos de Dios, de la corrección divina? Que no son para siempre. Pero hay que ganar el examen. ¿Sí me entiende? Hay que ganar el examen. Porque a veces no salimos del mismo problema que el que hemos estado toda la vida. El mismo problema familiar, el mismo problema de carácter y de temperamento, de mala actitud, el mismo problema de toda la vida. ¿Saben por qué no salimos de ahí? Porque no hemos ganado el examen. Y salimos de un problema y entramos a otro, a veces peor o a veces diferente. Es que no ganamos el examen. Y en la vida, y en el evangelio, y en Dios, cuando uno no aprueba el curso, hay que repetirlo. ¿No será que a lo mejor usted no sale de los mismos problemas de siempre porque no ha aprobado el curso? Job perdió todo. Y dice, de un pasaje a otro, de repente, vuelve a tener prosperidad. ¿Saben cuándo él ganó el examen? Cuando reconoció: yo a ti te presentaba sacrificios, pero no te conocía. Yo por ti oraba por mis hijos, pero no te conocía. Yo era alguien que tenía un buen carácter y una buena actitud, pero no te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Ahí ganó el examen y entonces tuvo el doble que tenía antes. A lo mejor usted no ha salido de la misma situación porque no ha ganado el examen. Ríndase ante Dios. Ríndase ante Dios. Es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los enemigos. Señor Jesús, cuando nos hicieres volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risas y tendremos alegría. Y el pueblo y los países dirán: grandes cosas ha hecho Dios con los de Sión. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Te pido por aquellos que están enfrentando un proceso, Señor. Están pasando por el fuego, así como dijo el profeta. Están pasando por el proceso de botar su orgullo, el proceso de las malas actitudes, el proceso de no rendir toda su vida completa a ti, el proceso de dejar de creer que el dinero es lo más importante y entonces reciben problemas económicos, o que se sienten autosuficientes y entonces viene alguien, un superior, a causar un daño, a golpear ese ego. Sea el proceso que están enfrentando tus hijos, estamos confiados en que saldremos vivos del proceso, mejores del proceso y libres del proceso, y regresaremos a Jerusalén a reconstruir los muros y a adorar en el templo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque es mejor caer en tus manos que en las manos de los enemigos. Gracias, Padre, porque tú nos corriges y nos corriges por amor, para no quedar a merced del enemigo. Ayúdanos a nunca ser tomados por fariseos y publicanos y entonces caer en manos del enemigo. A veces es difícil recibir tu corrección, Señor. A veces nos gustan más los aplausos y las palabras positivas, pero hay mucho más amor en un castigo que trae por consecuencia un bien, que en palabras vacías que solo nos dan autoengaño. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga.